Entonces, se dijo, ¿no?, que había un grupo que se estaba formando y que este grupo estaba siendo formado por una persona conocida como el Español. Patricia Benavides y del propio Harvey Colchado, aunque entiendo no solo de ellos dos. Doctor Naldos, muy buenos días, gracias por atendernos. Cuéntenos por favor los detalles de este tema. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Exactamente, ¿qué es lo que se ha encontrado? O sea, ¿cómo se tiene la certeza de que habría un plan de esta naturaleza? Hay que recordar, Nicolás, que esto no es de ahora, ¿no?, sino que esto empieza hace exactamente un mes, ¿no?, cuando se eleva, el equipo especial eleva un informe a la fiscal Marita Barreto, en el cual ya hay unas primeras corroboraciones de una información de inteligencia. ¿Qué significa información de inteligencia? Esto es, para decirlo en términos simples, la punta del hilo de la madeja, ¿no? Se recibe una información y a partir de esa información se empiezan una serie de corroboraciones, de indagaciones a fin de confirmar si esta información, que en principio es, como se habla en términos de inteligencia, la fuente humana, es decir, un informante, ¿no?, y se hace una verificación inicial de si esto es verosímil, si es que hay elementos como para pensar de que esta información sea cierta. Como decía, hace un mes, cuando una fuente humana revela que hay este plan, ¿no?, este grupo que se estaba formando para hacer reglaje, efectivamente, inicialmente se dijo al coronel Colchado, al coronel Pajuelo Lozano, ¿no?, que es también de coronel cabeza del equipo especial, la doctora Marita Barreto, ¿no?, y a un periodista, ¿no?, un conocido periodista de otra casa televisora. Entonces, se dijo, ¿no?, que había un grupo que se estaba formando y que este grupo estaba siendo formado por una persona conocida como el Español, ¿no?, a quien se había contratado para efectuar estas acciones, pues, contra la seguridad, contra la ¿Y integridad quién de estaría la persona detrás? mencionada. Porque esta versión, digamos, el Español era, digamos, supuestamente el ejecutor, ¿no es cierto? Pero ¿quién estaría detrás de esta? Porque el coronel Harvey Colchado se ha ganado enemigos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema este de la supuesta existencia de un escuadrón de la muerte, él ha sido uno de los denunciantes de que este cuerpo ilegal se habría constituido dentro de la policía. Pero ¿de quién se sospecha? O sea, ¿cuál es la presunción de quién podría estar atrás de esto? El tema simplemente para tenerlo claro, el tema del Escuadrón de la Muerte es un tema denunciado por el coronel Franco Moreno Panta, quien también es cabeza del equipo especial. Claro. Pero a lo que iba es que cuando se inician estas corroboraciones, ¿no?, de la información de inteligencia, aparece el nombre de la persona de un ciudadano español identificado como Sergio Castellanos Martínez, ¿no?, cuyo sobrino o pariente o allegado sería este Español a quien se habría contratado para estas acciones de violencia. Y resulta que este Sergio Castellanos Martínez, ¿no?, resulta en una placa, ¿no?, del local de la Oficina de Disciplina número 15 del INME Callao, de la Inspectoría de la Policía, como padrino de la remodelación de la Gruta de Santa Rosa de este local policial, ¿no? Está en una placa, esto ha sido difundido en los medios de comunicación, ¿no? ¿Y quién era el jefe de esta oficina de disciplina? El entonces coronel de la policía, Jorge Fernando Casanova Cubas. Jorge Fernando Casanova Cubas, esto fue en 2021, y el coronel Casanova Cubas, en abril de este año, es nombrado jefe de la Digimin en el Ministerio del Interior.
¿Quién formaba parte a la vez de la plana de oficiales de esta oficina de disciplina? El mayor Engelbert Verástegui Díaz. Engelbert Hugo Verástegui Díaz, que no por dicho de mi persona, sino del ex ministro Mariano González, era su edecán y que fue retirado de este cargo por unas propuestas poco oscuras para relacionarse con un exmarino en temas de inteligencia. El exministro Mariano González le perdió la confianza a esta persona como decán, lo retiró del cargo y el mismo exministro ha señalado de que lo ha visto posteriormente trabajando a este comandante, ¿no? Perdón, a este mayor, lo ha visto trabajando en Palacio de Gobierno. Entonces, a partir de ahí se estableció que efectivamente habían algunos vínculos con personas del sector policial, ¿no? Y que efectivamente estos ciudadanos, no sé si ambos sean españoles, aparentemente el primero sí, el segundo no, estaban en esta conformación. Esta información que tuvo esta corroboración inicial fue plasmada en un informe que fue elevado a la fiscal Marita Barreto, que el 6 de octubre, ¿no?, de este año inició una investigación por estos hechos. Estas investigaciones están en marcha, ¿ah? Ojo. Y el informe que ha sido dado a conocer anoche, ¿no?, es una nota de agente. ¿Qué cosa es una nota de agente? Nuevamente, volver a decir, esto son información que se recoge en el campo. Y es por eso que hay que tenerlo como tal, ¿no?, como una información inicial. No es una acusación fiscal, no es un auto emitido por un juez, ¿no? Es una nota de agente. Luis, tengo que ir a la pausa, te voy a pedir un favor, tengo que ir a la pausa, vamos a poner el resumen de noticias que nos toca a las 9 de la mañana, pero me parece sumamente grave lo que estamos hablando, porque estamos hablando de la supuesta existencia de una conspiración para acabar con la vida del policía investigador más importante en el caso del entorno presidencial y el propio presidente y la propia fiscal de la Nación. Y la pregunta es, ¿cuál es la tesis que hay hasta ahora con respecto a esto en la investigación? ¿Quiénes están o quiénes estarían detrás de esto? Por favor, la respuesta, Luis, tras la pausa, te lo agradecería. Muy gentil. Regresamos con Luis Naldos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y estamos enlazados vía Zoom con el abogado Luis Naldos, abogado del coronel Harvey Colchado, y lo hemos convocado a raíz de una seria información que se publicó, que se hizo conocida el día de ayer, en el sentido de que hay una investigación abierta por que se ha detectado la presunta existencia de una conspiración para acabar con la vida de la fiscal de la Nación y del propio Harvey Colchado. Luis, nos decías que esto, digamos, ¿cómo se puede definir en términos procesales? ¿Esto está en qué nivel de constatación de la veracidad de la información? Es decir, ¿hay la convicción de que esto está ocurriendo o hay indicios de que esto podría estar ocurriendo? O sea, ¿en qué punto estamos? Como señalaba anteriormente Nicolás, estos primeros indicios que se encontraron o que fueron comunicados al equipo especial hace un mes, dieron lugar a que el 6 de octubre se iniciara una investigación preliminar en la Fiscalía justamente para indagar esto. Las investigaciones evidentemente avanzan y son reservadas, ¿no? Entonces, lo que se ha difundido el día de ayer tiene que ver con estas indagaciones y por lo tanto no son esto lo que son, nos indican algunos indicios o pautas para continuar la investigación. Un ejemplo de ello, en la noticia inicial los digamos objetivos de este grupo eran el coronel Colchado, ¿no?, el coronel Pajuelo Lozano, un familiar de la doctora Barreto y un periodista, ¿no? Pero hay ahora en este informe lo que se revela es que hay otra fuente humana, es decir, ya un segundo informante, ¿no?, que habla ya no solamente de estas personas, sino además incluye a
la fiscal de la Nación. Cuando digo de que esto tiene una fase, es el hilo, la punta del hilo de la madeja, es que esto requiere necesariamente niveles de corroboración de la información. Y vuelvo a poner de ejemplo lo primero que señalaba. Cuando hace un mes, a inicios de octubre, llega esta información, podría haber quedado en un simple rumor, en un simple trascendido, pero cuando se verifica que las personas que se mencionan existen, cuando se verifica que hay un vínculo entre estas personas y que estas personas además terminan siendo allegadas al gobierno, ¿no? Entonces sí ya es un segundo nivel, ¿no?, de certeza, ¿no?, que ya obliga a tomar otro tipo de acciones, en este caso la apertura de la investigación. Claro, pero el asunto, Luis, pero el asunto... Claro, pero el asunto ya toma otro cariz porque puede ser, digamos, en un país tan polarizado y donde hay tanto nivel de confrontación, puede haber ahí un loquito o dos que deciden, ¿no es cierto?, introducir la violencia, ¿no?, en esta confrontación. Pero una cosa totalmente distinta es que detrás de eso haya alguien con cierto nivel de poder político en el Perú. Y eso es lo que se está tratando de determinar. O sea, ¿quién podría estar detrás de esto si está ocurriendo? Así es, porque las personas indicadas finalmente, como he dicho, tienen vínculo con alguien que fue durante aproximadamente un mes y un poco más días, un par de meses por lo menos, fue jefe de la Digimin, que es el coronel Jorge Casanova, ¿no? Y con una persona que estaría trabajando en Palacio de Gobierno según versión del exministro Mariano González, este mayor Verástegui. Al aparentemente si hay algún nivel de vinculación con gente que está de alguna forma llegada al gobierno. Y en la nota de agente que se ha publicado el día de ayer, el informante repite esta misma información, ¿no?, que este grupo estaría siendo financiado por el gobierno. Esto es gravísimo lo que dice el informante, pero esto hay que verificarlo. ¿Cómo se verifica? Identificando a las personas primero, y luego hay medidas de investigación como el levantamiento del secreto bancario, la inteligencia financiera, para detectar si estas personas tienen cuentas, si es que ha habido traslado de fondos, de quién y quién lo ha hecho a estas personas, ¿no? Indagar sobre otros vínculos con otros funcionarios o miembros de la Policía Nacional que también se mencionan en el informe, ¿no? Y, o sea, esto hay que corroborarlo, pero de que hay un nivel de vinculación con personas que son reales y que han tenido o tienen cargos en el gobierno, esto es real y esto es lo que hay que descartar efectivamente. ¿Y en qué punto estamos en esta investigación? Es decir, porque si ya se abre una investigación de manera formal, es decir, tanto el señor Casanova como el señor Verástegui tienen que ser citados. Y me imagino que serán citados las personas para quienes trabajan, ¿no?, para quienes prestan servicio. Así es. La investigación, como digo, está en fase preliminar y una serie de diligencias que están actuándose. El coronel Colchado, digamos, no es accionante en este caso. Esto es una investigación que se ha abierto por pedido de la propia, por acción de la propia fiscal Marita Barreto, ¿no?, ante esta posibilidad de algún acto contra la integridad de las personas involucradas. Esto ha implicado, como se dice además, un reforzamiento de las medidas de seguridad, ¿no?, porque las personas existen y por lo tanto hay un peligro potencial, digamos, de que esto ocurra. Esperemos que no ocurra, pero es lo que yo siempre digo, pero la mejor forma es hacerlo evidente y poner en evidencia a estas personas. Yo sí, evidentemente cuando tengamos alguna información que no esté bajo la reserva de la investigación y que podamos tener alguna versión sobre el descargo que puedan hacer o la versión que puedan dar estos efectivos de la Policía Nacional u otros que puedan ser identificados, habrá que también comunicarlo, ¿no? Porque hay que descartar efectivamente y verificar si es que esto que dicen los informantes de que hay un vínculo entre este grupo, esta organización criminal, porque así está como denominada en la investigación fiscal,
organización criminal y conspiración para el sicariato, son los dos delitos que se investigan, ¿no? Si es que existe realmente un nexo con el gobierno. Si esto se verifica, Nicolás, sí estaríamos ya frente a la confirmación de lo que hemos venido diciendo, de que las acciones contra el equipo especial y la fiscalía no se dan solamente en el plano legal, ¿no? Con estos procesos que se le abrieron y felizmente archivados contra el coronel Colchado, las medidas administrativas de recorte presupuestal, de retraso en la asignación de fondos, ¿no? Sino que además, ante el fracaso de esto, haya acciones de otro tipo ya de carácter delictivo, ¿no? Sería gravísimo. Sería gravísimo, sinceramente, ¿no? Y lo mejor, como tú dices, Luis, es ponerle la información sobre la mesa, que toda la información que digamos que se tiene como preliminar y como supuesto se investigue de una manera rigurosa y se esclarezca todo lo que tenga que esclarecerse, y que además, por supuesto, este señor Casanova, el señor Veraste y todos los implicados tienen el espacio abierto para hablar, ¿no? Porque si ellos niegan estos hechos, lo primero que tendrían que hacer es salir a hablar, ¿no? Y a dar su propia versión de esta situación, ¿no? Yo te agradezco mucho, Luis. Sí, perdón. Y esto, Nicolás, para concluir, y esto que tú acabas de decir es fundamental, porque como iniciaba, esto no es nuevo, esto tiene un poquito más de un mes, y esto ya ha sido difundido además por distintos reportajes en otros medios, ¿no? En el mismo Exitosa, ya se ha hablado de este tema, y ninguna autoridad del Ministerio del Interior ni del gobierno han salido a decir qué participación tiene este coronel Casanova, que ojo, ha sido jefe de la Digimin, ¿eh? Esto no es poco, ¿no? Y estamos hablando de que un ex jefe de la Digimin de este gobierno en este año ha tenido nexos, ¿no? O por lo menos conoce a una persona vinculada a acciones de organización y conspiración para el sicariato, ¿no? Esto no es ligero. Entonces, y como tú dices, extraña profundamente que nadie salga a aclarar esto ni a desvirtuarlo, ¿no? Yo me imagino que ocurrirá, espero, ¿no? Espero, ojalá que así sea en las próximas horas. Muchas gracias, Luis, por atendernos, estamos en contacto.